¿Qué tal? Buenas noches. Lejos de remitir, el volcán de Cumbre Vieja continúa con su incesante actividad. En los últimos 3 días, La Palma ha registrado cerca de 1000 terremotos y la lava vuelve a amenazar al barrio de La Laguna. Enseguida abordamos la última hora de una erupción que está a punto de convertirse en la más larga que ha vivido la Isla Bonita en estos últimos 500 años. Pero otros temas también preocupan en Canarias. El coronavirus avanza imparable y la sexta ola es ya una realidad. Las farmacéuticas investigan a contrarreloj la eficacia de sus vacunas contra la variante Omicron, mientras que los sanitarios apelan a la responsabilidad individual para evitar una mayor escalada de los contagios a las puertas del puente de diciembre. Un asunto que abordaremos esta noche con Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Además, con el mes de diciembre llegan también las compras, pero algunos de los artículos más deseados podrían escasear por la crisis de suministros que afecta al mercado global y también a Canarias. ¿Qué productos son los más susceptibles de agotarse? Esta noche vamos a responder a esa y a otras preguntas en un reportaje que les vamos a ofrecer a lo largo del programa. Comenzamos. Comenzamos ya el programa de esta noche. Saludamos lo primero de todo a nuestros contertulios que nos acompañan en la mesa. Está con nosotros Víctor Melo, que es presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Roberto Poncela, geólogo. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar en Fuera de Plano. Y Miguel Ángel Noriega, que es geógrafo. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros esta noche también. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es irnos hasta la isla de La Palma para conocer la última hora de un volcán que cumple ya 75 días de actividad. Y lo hacemos con nuestro compañero Nacho Feliciano. Hay que decir que esta noche a las 21:11 se ha producido un sismo de 4,2 de magnitud a 11 kilómetros de profundidad. En La Palma, como decimos, está nuestro compañero Nacho Feliciano junto al sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Eduardo Suárez. Nacho, buenas noches. Sí, buenas noches, Miguel Ángel. En una jornada, la de hoy jueves, con varios protagonistas. El primero creo que se ve y se escucha en esta conexión que estamos haciendo aquí desde este punto en la plaza de la iglesia de Tajuya, que es el fuerte viento que ha estado predominando durante todo el día de hoy en los alrededores de los municipios de El Paso y de Los Llanos, pero que está soplando hacia la costa, de manera que no ha perjudicado la calidad del aire en los cascos, tanto como decimos del Paso como de Los Llanos de Aridane. Eso sí, moviéndose a alturas un poco más bajas por los alisios, lo que también ha provocado tener que evacuar a los equipos que estaban realizando trabajo, sobre todo en la zona costera cercana ya al municipio de Tazacorte, más cercano a las diferentes coladas que se han desarrollado. Por otro lado, ese jet, ese chorro, esa fuente de lava que tenemos aquí a mis espaldas y que sigue brotando con muchísima fuerza, y justo por debajo pues todas esas nuevas coladas que se han ido desarrollando en los últimos días. Y después una sismicidad que se ha mostrado un tanto irregular en las últimas jornadas, después de que ayer sí es verdad que hubiera una actividad mucho más inusual, pero con esos cambios, con esa variabilidad que está mostrando durante todo este proceso eruptivo del volcán de Cumbre Vieja. Para hablar de ello, estamos esta noche aquí con Eduardo Suárez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Como decíamos, muy variable esa sismicidad que en el día de hoy ha dado una pequeña tregua, al menos si la comparamos con jornadas como la de ayer. Sí, es verdad que la jornada de ayer y la de antes de ayer hubo un incremento de la sismicidad muy notable, sobre todo en la parte intermedia, que es hay dos zonas sísmicamente activas, que es la de 10-15 kilómetros y después tenemos la de 30-40, ¿no? Principalmente la sismicidad del día de ayer y de antes de ayer estaba centrada en torno a la zona de 10-15 kilómetros y parece que hoy ha remitido en proporción, ¿no? Teníamos casi 300 eventos localizados manualmente y hoy creo que llegamos, si no me equivoco, a estas horas sobre los 60 en esta región. Como bien comentabas, la actividad del volcán es irregular, parecía que teníamos una pequeña tregua después del 5 de noviembre, que bajaba el tremor, bajaba la cantidad de sismicidad, pero como se ha indicado desde el PVolcan numerosas veces y hemos intentado transmitir a la población, estos procesos son largos, pueden tener momentos inesperados como los que hemos tenido ahora, que ha sido un pulso, ¿no?, de actividad, y habrá que seguir viendo cómo va evolucionando hasta que a ver si se estabiliza otra vez y seguimos teniendo estos pulsos.
esa disminución del día de hoy no permite sacar, como decíamos, conclusiones a largo plazo, como tampoco lo permitía el aumento de las últimas jornadas, sino la monitorización y la, entre comillas, paciencia y el seguimiento es lo único que nos va a ir proporcionando más datos de la continuidad del fenómeno. Sí, es complicado. A mí me cuesta mucho transmitir, o creo que me cuesta transmitir esto, porque es algo que todos esperamos, ¿no? Sobre todo el pueblo palmero quiere pues tener un atisbo de esperanza de que esto va a acabar pronto, pero que todos lo esperamos, eso sí. Hay que seguir monitorizando, hay que seguir viendo cómo va evolucionando, porque es muy arriesgado muchas veces intentar dar por la necesidad de a lo mejor una noticia, o a lo mejor no tanto de una noticia, sino de esa esperanza que uno tiene, ¿no?, de que acabe pronto. Pues a lo mejor cuando ves que tienes una disminución de la actividad, como tuvimos a partir del 5 de noviembre, pues uno dice, parece que va a acabar. Hay que intentar intentar tener un poco de tranquilidad, es lo único que le puedo transmitir a los espectadores que me estén viendo, que mantengan la esperanza y que estamos intentando hacer todo lo posible para darles toda la información en tiempo real y la interpretación lo más rápido que podamos. Pero como bien decías, un proceso de 2 días, de tener un burst de actividad, o sea, un montón de actividad en un día y hoy tener poca, pues no puedes sacar conclusiones a un proceso que ya llevamos pues más de 70 y pico días, ¿no? En cualquier caso, con estas diferentes fases, con estos momentos de mayor actividad, de menor, con todo, ¿se puede hablar después del 5 de noviembre de una fase ya diferente de la erupción o todavía es pronto para evaluar que hemos cambiado, digamos, de estatus? Yo creo que es complicado. O sea, yo no me aventuraría a decir, bueno, a partir de ahora estamos en un nuevo momento, ¿no? A pesar de que vemos estos cambios, sobre todo los visuales, ¿no? Que parece que el cono pues tenía una emisión en la parte frontal, ahora está en la parte trasera y dice, uno lo puede relacionar directamente una cosa con la otra. Yo creo que no nos podemos aún aventurar a que hemos tenido un cambio o que tenemos una actividad diferente, por lo mismo que te comentaba antes. O sea, una semana de mayor actividad o una semana de menor actividad dentro de un proceso tan largo, yo no lo pondría como determinante, ¿no? De decir estamos en un momento o estamos en otro. Toca ser pacientes, por tanto. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es lo que nos toca, seguir observando la evolución de este volcán, tanto de la sismicidad como de la evolución de las diferentes coladas, del cono volcánico, en diferentes fases, diferentes momentos, pero todo dentro de ese mismo fenómeno que desde hace ya más de 2 meses continúa afectando a la isla de La Palma con este volcán de Cumbre Vieja. Gracias, Nacho. Pues la actividad del volcán se centra en el cono secundario que sigue emitiendo lava y sigue emitiendo piroclastos. Vamos a ofrecerles imagen en directo a esta hora de la noche cuando son las 22:25. Ahí la tienen de ese cono secundario que sigue con una actividad intensa. Le pregunto a mis invitados, Víctor Melo, no cesa la actividad, ¿eh? No, ahora ha cogido protagonismo ese volcán hermano, por decirlo así, del anterior, que está formándose en el noreste del cono anterior. Y bueno, el flujo que tiene ahora mismo de emisión es bastante potente y lo cierto es que la energía volcánica es incuestionable. Por mucho que deseemos que pare, estamos quizá ahora mismo en un choque entre los intereses y los tiempos humanos y los tiempos de la naturaleza, ¿no? Roberto Poncela, ¿sorprende ese cambio de actividad del cono principal a un cono secundario? No necesariamente, es parte de esa dinámica y conforme tú vas construyendo y destruyendo el sistema, ten en cuenta que no solo es que tienes la fisura principal, esa fisura también se va sellando conforme vas variando y se va enfriando el magma en profundidad y va saliendo. Entonces esa dinámica es bastante, bastante constante a lo largo de todo el proceso, pero a su vez es normal por el tipo de construcción que tiene el volcán, que es muy inestable y conforme va creciendo en altitud también va desestabilizando la parte de las laderas y en función del empuje que tiene interno, esa inestabilidad se traduce o bien en colapsos, como se ha visto, parte de los edificios que se derrumban y pueden fluir por las lavas, o parte de colapso que pueda dar lugar a lo que se ha comentado otras veces como desbordamientos. ¿Te llama la atención que en un día 75 de erupción, que estamos ya prácticamente en la más larga de la isla de La Palma, en la historia de la isla de La Palma, y una de las más largas, bueno, quizás salvando los 6 años de Lanzarote, de Canarias, tengamos esa actividad? No, yo creo que no. Tenemos en estos momentos la ventaja de que lo que tenemos es una gran monitorización, cosa que no se había tenido nunca, y somos capaces de ver dinámicas y fenómenos que posiblemente en el pasado estaban ahí presentes pero que no se pudieron captar. También tenemos un territorio mucho más afectado por el tema de urbanismo, de construcciones, agricultura, etcétera, etcétera, pero yo creo que sobre todo esa actividad tecnológica que nos permite esa monitorización nos da una información y un conjunto de datos que nos permiten
seguir y ver esa evolución que de otra manera no veíamos con tanta intensidad, solo a pie de volcán y poco más. Y en estos momentos esa dinámica sí que existe. Miguel Ángel Noriega, más lava, más piroclastos significa más destrucción de terreno. Bueno, no necesariamente, porque puede que corra por coladas ya primigenias, pero bueno, normalmente eso tiene una consecuencia directa y es más afectación de terreno. Sí, eso sí. Bueno, por suerte las coladas, hoy esta mañana lo decía tanto el comité científico como el jefe del POVOLCA, que sobre todo de coladas es que vemos ahí de este nuevo cono, que está revirado, está como mirando a la cumbre, vamos a decir, pero que la colada, por gravedad, que lógicamente cae, va sobre colada previamente, ¿no? O sea, colada de días previos, ¿no? Sí que hay el cierto peligro de que rebose por el norte y siga comiendo terreno, edificaciones y demás, ¿no? Pero de momento, bueno, ahí está. Viendo las imágenes que antes estábamos viendo, ahora estamos viendo ese soplete principal, pero fíjense en esa imagen, ¿no da la sensación de que está emitiendo más lava que días anteriores? Creo que la última vez que estábamos aquí precisamente había más caudal. Había más caudal la otra vez, claro, pues yo cada vez que lo veo, a mí me da la sensación de verdad que parece que hay... Habrá que ver el vuelo con el dron quizás, si se puede, porque el otro día recuerdo que era mucho más caudaloso, había muchos más ramales activos, ¿no? Ahora quizá con la noche vuelve otra vez a llamar la atención ese derrame en las proximidades del cono, ¿no? Pero bueno. Cuando dices el otro día, dices la semana pasada... Exacto, el fin de semana pasado, claro, han pasado unos cuantos días, desde el lunes, martes, miércoles, yo creo que este es el día que estamos viendo, o por lo menos a mí me da la sensación que es uno de los días, es difícil saber si es más, es menos, pero da la sensación que es uno de los días que más lava se está lanzando. ¿Estamos ante una reactivación o ante un reajuste, Roberto, desde tu punto de vista? Difícil saberlo, es la pregunta del millón. Reajuste seguro que hay siempre que está en toda la dinámica, pero probablemente en estos momentos la reactivación del reservorio interno inferior al reservorio intermedio seguro que está sucediendo y de hecho tenemos esa energía dinámica que nos ha dado por un lugar los terremotos, todo el enjambre sísmico que tenemos tanto no solo en la zona sino incluso en el suroeste entre Mazo y Fuencaliente, como toda la actividad efusiva que estamos viendo, más la piroclástica remanente que seguimos teniendo en la parte posterior, en el cono principal. La actividad sísmica, lo decíamos antes, lo decía también Eduardo Suárez, lo decía nuestro compañero Nacho Feliciano, ha vuelto a ser elevada desde el pasado martes, sobre todo, y es lo más llamativo, en profundidades intermedias. ¿Significa eso que todavía queda mucho magma por emerger, mucho magma por salir? Hombre, da la impresión de que esa es la principal opción ahora mismo, que hay un gran empuje profundo nuevamente, por desgracia de la zona afectada, y eso se puede revertir en superficie en cualquier momento una mayor emisión de material. Y hay que asumir ese escenario, esa posibilidad y estar preparados para ello. Ya se han visto estos días atrás que prácticamente surge en cualquier punto una emisión de lavas importante. Recordamos el triste momento del cementerio, que fue una evolución bastante rápida, ¿no? Y fue un punto de emisión que surgió prácticamente de la nada, ¿no? Esa profundidad de energía sísmica que estamos observando a cotas intermedias, pues posiblemente se vea reflejada en nuevos fenómenos en superficie. Le pregunto al geógrafo Miguel Ángel, estamos observando una actividad variable, una actividad intermitente en el volcán que dificulta predecir por dónde van a discurrir las coladas, ¿no? Sí, bueno, es algo que ya hemos comentado otras veces. Estamos ante un relieve nuevo, no se puede predecir como si se hizo al principio, ¿no? Que había mapas de mayor o menor peligrosidad de por dónde podría ir la lava. Estamos ante una orografía nueva, una orografía que ha surgido con las coladas previas y con unas bocas, como la que comentaba antes Víctor, que surgió en el flanco sur del cono principal, que fue la que durante un día o dos estuvo emitiendo lava y llegó al cementerio, y ahora tenemos una colada de nuevo por el norte. Por tanto estamos ante un escenario cambiante, ¿no? Con el dinamismo de una erupción como hemos visto durante todas estas semanas, ¿no? Antes estaba hablando yo, fíjense, de las erupciones más largas, Tejuya, 84 días de actividad, vamos aquí por el 75, la del Tejuya con los 84 días. Estamos hablando de 1585, hace unos cuantos años ya, convirtiéndose en la erupción más prolongada en los últimos 500 años en La Palma. Esta tiene todos los visos de superarla, ¿no?
Sí. Posiblemente. Sí. Digamos que hay una alta Si tuvieran que probabilidad. apostar, ustedes dirían, esta la va a superar, ¿no? No vamos a llamar a apostar porque queda mal, pero digamos, aunque finalizase hoy mismo la parte visual del aspecto magmático internamente, el que ese reservorio se calmase, incluso bajase la intensidad sísmica, la emisión de gases sulfurosos, etcétera, etcétera, todavía tardaría un decalaje, un tiempo bastante de semanas a meses posiblemente. De semanas a meses. Sí, estoy de acuerdo, la probabilidad de que continúe es muy elevada y hay que aceptarlo y tratar de estar muy alerta porque, repetimos una y otra vez, hasta 15 días de decaimiento real es un riesgo decir blanco, decir negro, ¿no? O sea, hay que esperar y ser fuertes ahora mismo y tratar de convivir con la emergencia volcánica y los cambios que comentaba Miguel que pueden pasar. Sí, pues nada, bueno, 9 días, vamos, yo si hay que apostar o si hay que mojarse, ¿no? Pues yo diría que sí, claro, que estamos a 9 días de superar esa erupción del siglo XVI y bueno, pues estamos ante, quizás por en este caso sería la segunda, si lo llega a superar, ¿no? La segunda erupción de mayor duración de todas las días, exceptuando el caso de Timanfaya, que todos sabemos duró varios años, ¿no? También hay que decir que quizás esa erupción no estuvo lo controlada que está esta. Y estaría bien saber qué ocurrió durante esos 6 años, ¿no? No fueron 6 años continuos como estamos viendo aquí con estos 75 días, ¿no? Pero bueno, a los ojos de hoy, pues estamos ante una erupción extraordinaria, claro. Claro, estamos diciendo que estamos posiblemente ante la erupción. Esto no se va a parar de la noche a la mañana. No parece probable que se vaya a parar de la noche a la mañana, sino que llevará un decalaje, como decía Roberto. Estamos posiblemente entonces ante la erupción más larga en la isla de La Palma, desde que hay registro. A esto hay que sumar que en 2011 también la erupción del volcán submarino de la isla del Hierro, el Tagoro, arrojó lava durante 5 meses. Claro. Un matiz, yo dije la segunda erupción más larga después de Timanfaya en tierra. En tierra, sí, pues está la del Tagoro, luego, que duró 5 meses, pero da la sensación de que los volcanes en Canarias cada vez duran más. ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Va a ser una tónica general a partir de ahora? No, yo creo que hay mucha variabilidad. Chinchero fue la última de Tenerife fue breve. Narices del Teide fue 96 días. San Juan fue breve, el Teneguía fue breve, pero Tagoro, que es la última, y esta que... Pero yo creo que es aleatorio, o sea, puede llegar una más próxima y durar una semana. O sea, podría pasar. Todo fenómeno natural pues tiene... No es parte de la dinámica terrestre. Claro, tenemos un dominio intraplaca con una pluma mantélica, que más o menos está situada donde está. Nosotros también nos vamos desplazando, por cuestión de la apertura del Atlántico poco a poco, y quieras que no, pues también toda esa disfunción de movimientos puede influir en las dinámicas. Y de hecho, si os fijáis, muchas veces hay teorías en el respecto que decían que estos pulsos volcánicos entre una isla y otra, cuando había erupción en el Hierro, no había erupción en La Palma, y cuando había erupción, me refiero a largo plazo, históricas, en La Palma no había en el Hierro, y más o menos, bueno, pues se ha ido de alguna u otra manera, se puede contabilizar así, lo cual no significa que haya una erupción y pueda afectar a todas, ¿no? Pero es significativo esa disposición o esa predisposición en el dominio a... Lo que estamos viendo por televisión es el cono principal, el cono secundario, que es el que está expulsando lava y piroclastos. En el cono principal, sin embargo, predomina la emisión de ceniza en estos últimos días, en esta última semana. ¿Podría volver a expulsar lava en los próximos días, a pesar de que ahora mismo está expulsando ceniza? Sí. ¿Eso puede variar? Puede variar de una a otra, de la dinámica, que se selle la parte que tienes a la inferior y reconduzca la lava a niveles superiores. Pero generalmente la lava va saliendo porque tiene un aliviadero mucho más fácil, por donde puede emerger, no hace falta subir tanto para poder escapar. En cambio, si tienes energía, lo que son piroclastos y gases, bueno, los gases salen por cualquier sitio y los piroclastos salen por donde tiene la energía y la apertura suficiente. Sí, igual, o sea, puede volver a reactivarse el principal como lo ha hecho. De hecho, acuérdate que al principio de la erupción, la siguiente semana estuvo parado varias horas. Sí. Unas cuantas horas. Y luego resurgió con bastante energía, o sea, puede volver a pasar. Le voy a preguntar por algo que también se ha parado y que no sabemos si se puede volver a resurgir, porque preocupa ahora mismo el frente de lava que está a unos 800 metros aproximadamente del barrio de la Laguna, de la parte del barrio de la Laguna que todavía queda en pie. Es verdad que apenas ha avanzado en las últimas horas. ¿Podría detenerse, Miguel Ángel? ¿Podría detenerse ese frente de lava que avanzaba hacia la laguna? Podría detenerse.
O sea, porque si se podría quedar ahí y no seguir avanzando. Vale, sí. O sea, es un frente, bueno, lo hemos visto los frentes que había en el lado sur, ¿no? Quedaron ahí en la zona de Todoque, luego se reactivó, estamos hablando ya de hace varias semanas, ¿no? Cuando se formó la segunda caída por el acantilado que cayó en la isla baja del San Juan, podría, sí. De momento, lo que comentaba antes, las coladas están yendo por sobrecolada previa, ¿no? Y es buena señal, pero la orografía pues no es cambiante, porque se está creando al mismo tiempo que van surgiendo las coladas, ¿no? Podría, sí, eso sí. Hay una zona peligrosa ahí, que es la zona del cruce en Tajuya, y luego de ahí hacia abajo pues hay que estar alerta, claro, lógicamente. ¿No te atreves a decir qué va a pasar con el barrio La Laguna? No, y no sería aconsejable tampoco, porque podemos sembrar falsas expectativas, la naturaleza va a hacer lo que tenga que hacer y el ser humano no nos queda otra de estar expectantes, y si hiciera falta nuevas medidas, pues habrá que asumirlas. Es que no podemos... La carretera de la Laguna, perdón, la carretera de que va a Los Llanos también está muy cerca de las coladas, sería una afección también importante, pero hay que estar abiertos a cualquier posibilidad y, como decía antes, fortaleza para convivir con la erupción, porque no tenemos opciones. Sí, eso depende del grado de monitorización y la alerta temprana que tú tengas para tomar las decisiones correspondientes, teniendo en cuenta que esa situación es posible. Tú ves las imágenes ahora y ves que está más o menos ralentizada. Depende del aporte que tenga detrás y, por supuesto, la orografía y la pendiente. Cuanto más al mar, la pendiente se nos va suavizando y ralentizará más. Si se queda ahí, pues fantástico para todos, pero no hay que descartar que tengas un aporte lateral que te pueda influir en zona en estos momentos no afectada, ¿no? Bueno, pues después de estas primeras impresiones en este punto vamos a hacer una primera pausa para la publicidad. A la vuelta seguiremos muy pendientes del volcán en La Palma y del avance también del coronavirus en Canarias. En estos momentos la Consejería de Sanidad estudia 2 posibles casos de la variante Omicron en este archipiélago. ¿Qué se sabe de esta mutación? ¿Serán eficaces las vacunas? Lo abordamos enseguida. Son imágenes en directo del dron de Televisión Canaria que sobrevuela a esta hora de la noche el Valle de Aridane, cuando son las 22:46 minutos, las 10:46 minutos de la noche, en este día 75 de erupción, desde que el pasado 19 de septiembre surgiera ese nuevo volcán en Cumbre Vieja. Fíjense cómo la lava desciende por la ladera del Valle de Aridane desde ese segundo cono, desde ese cono secundario que está expulsando lava, que está expulsando piroclastos desde hace aproximadamente unas 48 horas. En el cono principal lo que estamos viendo en las últimas horas son columnas de ceniza, pero la lava se ha trasladado hacia ese cono secundario que ha surgido de la acumulación de piroclastos. Recuerden que ha aumentado la sismicidad y que a las 21:11 de esta noche, a las 9:11 minutos, se producía un terremoto de magnitud 4,2 a 11 kilómetros de profundidad. Estamos hablando de profundidades intermedias. Fíjense la explosividad, el pulso que tiene ese cono secundario a esta hora de la noche, la intensidad del sismo detectado, registrado ya y computado en la página del Instituto Geográfico Nacional, es de una intensidad 5, ha sido localizado en la villa de Mazo, y esas imágenes, como están viendo, el terremoto ha sido sentido por la población. Hay gente que dice que incluso no solo lo ha sentido, sino que ha llegado a oírlo, y bueno, es la situación a esta hora de la noche en la isla de La Palma, como decimos, en este 75 día de erupción. Dejamos por el momento el volcán de Cumbre Vieja, luego volveremos a La Palma, y lo dejamos para ir con otro asunto que preocupa y mucho a las puertas del puente de la Constitución. La sexta ola de COVID-19 avanza en este archipiélago, mientras que Sanidad estudia 2 posibles casos, 2 casos sospechosos de la variante Omicron en este archipiélago. Laura de Pablo, muy buenas noches. Tú tienes más datos. Efectivamente, Miguel Ángel. Canarias anota hoy 484 nuevos contagios y la incidencia se dispara hasta los 195 casos por 100.000 habitantes
en 14 días. Una cifra preocupante que está, eso sí, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 234 casos. No obstante, y pese al repunte, la situación es bastante diferente a la que vivíamos hace justo un año. Vean. El 2 de diciembre de 2020 teníamos una incidencia de 80 casos por 100.000 habitantes y las UCI Canarias acogían a 42 enfermos de COVID. Hoy, sin embargo, la incidencia es de 195 casos, más del doble que el año pasado, pero tenemos 37 hospitalizados en UCI. En resumen, hay una mayor incidencia, pero menos hospitalizados en estado grave. Además, la mayoría de ingresados en UCI no se ha vacunado. Desde la Consejería de Sanidad estiman que en torno a un 60% de los pacientes en cuidados intensivos por COVID está sin vacunar, frente a un 40% que sí lo está. La conclusión de estos datos es relevante porque, como vemos, la vacuna es la mejor herramienta de la que disponemos para contener la pandemia y salvar vidas. Y en estos momentos Canarias tiene a más de un 85% de la población mayor de 12 años con la pauta completa. Eso supone casi 1,7 millones de personas. Además, en Canarias se han administrado más de 181.000 dosis de refuerzo a mayores de 60 años, a personal sanitario y a pacientes de alto riesgo. Una tercera dosis que la Comisión Europea cree que debería suministrarse a todos los adultos para contener la nueva ola de contagios y la amenaza que representa la nueva variante del virus denominada Omicron, de la que ya se han confirmado al menos 6 casos en España, mientras que aquí en Canarias hay 2 casos sospechosos. Aunque de momento se desconoce el grado de protección de las vacunas actuales contra Omicron, muchos expertos consideran que hay que potenciar cuanto antes la inmunización de los países menos desarrollados para evitar la aparición de nuevas mutaciones que pongan en riesgo lo conseguido hasta ahora. Una cuestión que abordamos ya precisamente con Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, muy buenas noches. Le traslado este último asunto. Amos, ¿hay que inocular de forma masiva una tercera dosis o, por el contrario, se debería priorizar una vacunación global? Dos cosas con respecto a esta pregunta. En primer lugar, ¿hay que vacunar con una dosis adicional a determinados estratos de la población? Sí. Tenemos que ponerle una dosis adicional a todas aquellas personas inmunodeprimidas, fundamentalmente porque con la pauta normal de vacunación, en estas personas, al tener su sistema inmunológico inmunitario deprimido, no vamos a conseguir una respuesta protectora robusta. Por lo tanto, necesitan una dosis adicional con esta y con otras vacunas. Máxime en un contexto de amplia difusión del virus, como es el que tenemos en estos momentos en el contexto europeo. ¿Hay que poner una dosis adicional a personas mayores de 60 años? Sí, porque hay que entender que conforme envejecemos, nuestro sistema inmunitario también envejece y por lo tanto la calidad de respuesta que vamos a tener del mismo a la pauta normal de vacunas también va a ser por debajo de lo habitual. Por lo tanto, en un contexto de amplia difusión del virus, hay que dar esa tercera dosis a las personas mayores de 60 años. Entre los 15 o entre los 18 y los 60 años ya tengo más dudas. Tengo más dudas fundamentalmente porque en estos momentos no hay evidencia científica sólida que justifique o que indique que con esa tercera dosis a esos sectores poblacionales vamos a conseguir una mejor calidad en la respuesta protectora. Y en este contexto conviene refrescar una idea que es fundamental. Es que estamos en una pandemia, un problema global que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que ser conscientes que el 80% aproximadamente de las vacunas están siendo gestionadas en los países en vías de desarrollo, mientras que en los países, en los países desarrollados, mientras que en los países en vías de desarrollo apenas llegan el 20% restante. ¿Y esto qué significa? Además de estarse consolidando una situación absolutamente injusta, también estamos posibilitando el que los ciudadanos de esos países enfermen lógicamente a nuestros protegidos, y eso significa la posibilidad de nuevas mutaciones y por lo tanto de la aparición de nuevas variantes que nos terminarían afectando a todos. ¿Funcionarán, Amos, las vacunas de Moderna o Pfizer, por ejemplo, contra la variante Omicron?
En estos momentos todavía no tenemos la certeza absoluta. Sin embargo, conociendo el perfil de estas vacunas y conociendo el perfil del SARS-CoV-2 en las diferentes facetas en las como se presenta en sociedad, es decir, en las diferentes variantes, yo creo que va a ser muy complicado el que no haya una respuesta protectora razonable frente a la variante Omicron. Lo que puede ocurrir es que a lo mejor la calidad de la respuesta no sea tan potente como la que tenemos con las variantes con las que convivimos habitualmente, pero honestamente pienso que sí que va a haber algún tipo de calidad en la respuesta que vamos a obtener con las vacunas frente a la variante Omicron. De todas maneras, hay que dar tiempo al tiempo, hay que ver cómo funcionan, pero yo pienso que aunque pueda disminuir la efectividad de estas vacunas con respecto a estas variantes, sí que va a haber un razonable índice de protección. ¿Teme un aumento peligroso de la presión asistencial o la alta tasa de vacunación que tenemos en las islas va a permitir que nuestra sanidad pueda hacer frente a esta nueva ola? Yo entiendo que con la alta tasa de vacunación y también por el hecho de que muchas de las medidas restrictivas que se habían implementado en nuestro territorio en relación al abordaje de la pandemia se han mantenido, no ha ocurrido como en otros países que las han suprimido de un día para otro, es razonable pensar que el impacto negativo, la forma más dramática, más terrible que tenía la pandemia, que está vinculada a las hospitalizaciones, las UCI, los fallecimientos, no va a tener esa intensidad. Ahora, hay que entender que como la mayoría de las personas que están en estos momentos resultando afectadas son no vacunados, cuando más grande sea el número de no vacunados afectados, lógicamente una mayor posibilidad de que haya un incremento en el número de las hospitalizaciones. No tendrá la intensidad de las otras ondas, pero puede llegar a ser importante, básicamente por el hecho de que a más casos, lógicamente, más complicaciones. Amos García, muchísimas gracias por atendernos esta noche en directo en Fuera de Plano. Gracias. Buenas noches. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Gracias, Amos. Bueno, Miguel Ángel, como ves, la sexta ola ya está aquí, pero todavía hay muchas incógnitas con esta nueva variante, por ejemplo. Vamos a estar muy pendientes, las vamos a ir contando semana a semana y bueno, vamos a ver, como decíamos, si las vacunas que tenemos encima de la mesa son efectivas o no para combatir esa variante Omicron. Muchas gracias, Laura. A la espera de cómo evolucionará la pandemia durante los próximos días, los expertos piden, por supuesto, extremar las precauciones ante las previsibles aglomeraciones que durante este mes de diciembre se van a producir en las zonas comerciales de todas Canarias. Y es que durante este puente muchos van a aprovechar para comprar los regalos de Navidad, una Navidad que vuelve a ser atípica por la amenaza de ese COVID-19 y atípica también por la crisis de suministro que podría provocar la escasez de algunos de los artículos más demandados durante esta fecha. Lo vamos a abordar en el siguiente reportaje. La globalización acerca y conecta los mercados. Una gran cadena que intenta lograr el equilibrio entre la demanda y la oferta. Un equilibrio que alteró la crisis del coronavirus, produciendo una congestión que un año después colapsa una parte del comercio mundial. No hay stock. Hasta el 2022 complicado. Hay meses de lista de espera. Lo de la Play 5 está complicado. Normalmente lo que estamos haciendo es apuntar en listas. Te cojo los datos y te apunto. Si tienes suerte y van saliendo, te llaman. Pero por lo menos para esta fiesta, para nosotros nadita. Vale. Buenas tardes. Hola, Andoni. Hola, buenas, Pablo. ¿Por qué artículo estabas preguntando? Venía preguntando por la Play 5 y me han dicho que me puedo meter en lista de espera, pero bueno, ya me han avisado de que es imposible, que estas navidades no la van a tener. Esta videoconsola es uno de los artículos más difíciles de encontrar esta Navidad, pero no es el único. La falta de chips y la crisis en la cadena de suministros provoca la escasez de algunos teléfonos móviles, bicicletas eléctricas, incluso amenaza con agotar algunos juguetes antes de tiempo. Aparatos tecnológicos, coches, juguetes, la lista de productos que pueden tener problemas para llegar a tiempo esta Navidad es cada vez mayor. Pero, ¿qué ha provocado esta situación?
Parece que se ha originado la tormenta perfecta. Entre otros factores, el principal, lógicamente, es la COVID-19, que paralizó el mundo en 2020, nos confinaron, la economía mundial sufrió una contracción como antes nunca vista, y justamente la reapertura progresiva de las economías lo que ha generado es un shock de demanda. Lo que quiere decir es que la demanda ha sido muy superior a la oferta productiva. En ese sentido, pues las fábricas tienen un cuello de botella, hay escasez de materias primas, entre otros productos, pues los chips o los semiconductores que afectan a industrias diversas, sobre todo, pues, por ejemplo, automoción. También tiene un efecto derivado sobre las compañías logísticas, de flete. En el Reino Unido se puede vivir con el Brexit, se ve que faltan hasta transportistas, ¿no?, para las mercancías. Y a todo esto sumar también la falta de contenedores para el transporte de las mercancías. Pero, ¿por qué faltan contenedores? Fran Naranjo, consejero delegado de Gesport. La crisis de suministros está afectando con dureza ahora mismo a Canarias. ¿Hay muchos contenedores vacíos? Sí, realmente hay una cantidad importante de contenedores vacíos. La rotación entre Península y Canarias es algo que está muy bien organizado, está perfectamente estructurado, pero claro, cuando te falla cualquier eslabón de la cadena logística, ya sea barcos, contenedores, petróleo, da exactamente igual. Tenemos un impacto inmediato en el flujo de contenedores. Fran, ¿por qué este tipo de contenedores están vacíos ahora mismo? Es todo lo que es la cadena logística que va teniendo diferentes problemas. En este caso, los puertos chinos tienen una sobreexplotación, una sobrecarga de trabajo, no son capaces de salir, entonces los contenedores no pueden retornar, porque además hay falta de barcos containeros en el mercado. Hay expertos que dicen que los contenedores no están donde tienen que estar. Hay una cantidad de contenedores muy importante en el mundo que tiene como 3 posiciones. Están en origen, están navegando o están en destino. En cuanto tú rompes una de esas 3, ya no tienes posibilidad de recuperarlo. Cuando la pandemia no se cargaba tanto contenedor, ¿qué se hizo? Se sacó mucho contenedor del circuito normal en puertos, digamos que no visitados frecuentemente. A la falta de contenedores se suma la reducción de empresas que los manejan. 6 operadores controlan más del 70% del mercado mundial. El colapso en los puertos se traduce en un encarecimiento del transporte. Las empresas están pagando al menos 4 veces más por trasladar sus productos que en 2020. Sebastián Grisaleña, ¿cómo ha repercutido el aumento del precio del transporte marítimo en los productos de importación? Pero la realidad es que un transporte marítimo de Europa puede haber encarecido un 20%, los transportes de la España peninsular entre un 15 y un 20%, pero la realidad es que la carestía de los transportes marítimos, los fletes, sí que van a comenzar a notarse algo a partir de ya. Toda aquella mercancía que llegue de cara a Navidad, sobre todo, pues va a repercutir lógicamente en los precios finales. La subida de precios viene para quedarse, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora mismo es un shock de demanda, es decir, después de la pandemia ha habido un boom de la demanda de bienes y servicios y la oferta, digamos, no estaba preparada. La oferta se va a ir acomodando a la demanda, o sea, llegará un momento en que se equilibren, pero va a tardar tiempo, ¿no? Lo que sí es verdad que hay factores estructurales que hacen pensar que vamos a vivir un contexto inflacionista ya de cara al futuro. Pues los países tendían a producir todo afuera, ahora con este problema de desabastecimiento lo que están haciendo es internalizar la producción, lo cual lleva pues a mayores costes de producción. Hasta las farmacias notan ya la falta de algunos fármacos por esta crisis. Se habla de una serie de medicamentos que podrían escasear debido a esta crisis. ¿Cuáles podrían ser esos fármacos más afectados, Fabián? Tal vez pues medicamentos analgésicos, medicamentos antiinflamatorios, incluso medicamentos para la hipertensión arterial o medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Si hay un problema de suministro con un determinado principio activo de un determinado laboratorio, el paciente siempre tendrá esa alternativa pues, genérica o de marca correspondiente. A la lista de productos que pueden escasear por culpa de la crisis de suministros hay que sumar uno más, el alcohol. Están faltando algunas marcas de ginebra, por lo que nos dicen, y también algunas marcas, por ejemplo, de vodka. Ahora mismo cualquier sector que dependa del transporte, que dependa de la energía y del aprovisionamiento de materias primas,
está sufriendo tensiones. Y las empresas han estado haciendo un esfuerzo ímprobo para asegurar que no hay roturas de stock y que por lo tanto toda la cadena de suministro está garantizada. La mayoría de expertos coinciden en que la crisis de suministros es coyuntural, pero puede verse agravada por el miedo del consumidor. Canarias es importador nato, todo lo que consumimos prácticamente viene del exterior, 90 y pico % de lo que viene llega por recintos portuarios y ahora para Navidad, pues como bien he sabido, es una época álgida de solicitud de consumo y de peticiones. Hola Eli. Hola, ¿qué tal, Pablo? Por lo que veo, la tienda está en estos momentos llena de juguetes. Pues sí, como puedes comprobar, hay de todo. Ante las noticias de desabastecimiento, la empresa ha sido previsora y ha pedido pues grandes cantidades. Sí es verdad que hay determinados juguetes que por temas de transporte están sufriendo retraso. Eli, ¿y cuáles van a ser algunos de esos juguetes más demandados de esta campaña de Navidad? Por ejemplo, tienes a las famosas Nancy. También por este ladito tenemos la torre de los Super Sim, de los Kazuki y después también la famosa cámara nueva de Vitech. Eli, estos artículos que nos muestras, ¿cuándo se agotarían en un año normal y cuándo se prevé que se van a agotar este año? Normalmente otros años, finales de diciembre, todavía hemos tenido lo que son los juguetes más demandados. Sí que es verdad que este año, por ejemplo, de la torre de los Kazuki, ya es la última que nos queda. Por todo esto, lo que le recomiendo a los peques de la casa es que hagan la carta de los Reyes lo antes posible. Hola, Fran, muy buenas. Buenas, Nacho, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué cantidad de mercancía tienes aquí en la tienda? ¿Por qué tienes tanto stock a estas alturas del año? Nosotros estamos intentando aprovisionar toda la mercancía que podamos por el tema de la falta de stock. Nosotros normalmente solemos comprar a grandes cantidades a principios de noviembre. Este año nos hemos adelantado un mes y medio. Con todo esto, también se está notando en la gente que está adelantando sus compras este año. La gente se ha adelantado mucho este año, hay mucho miedo a falta de stock, subidas de precio, pero sobre todo que no hay mercancía y entonces estamos intentando aprovisionar lo máximo que podamos para que tengamos stock toda la campaña. Lo que hemos recomendado es que se hagan una lista de productos que vayan a comprar y que hagan las compras con antelación, que no esperen a última hora para esas compras, por muchas razones. Una, y principalmente este año, quizás con más razón, electrónica, los smartphones y algo de juguete, pues quizás no se encuentre, ¿no? Pero si hay un punto débil en la cadena de suministros es el de los microchips. La escasez mundial de chips se está produciendo por una confluencia de factores que han generado una especie de tormenta perfecta. En 2020 la pandemia del COVID pues paralizó absolutamente todo. Las fábricas de chips pensaron que la demanda de sus propios componentes iba a ser también inferior y lo que sucede es que de repente comienza la recuperación económica, las familias cuentan con unas bolsas de ahorro tremendas, la demanda de portátiles, de teléfonos se dispara también con el teletrabajo, se forma una confluencia de factores que impide que las fábricas de chips puedan producir todo lo que se está demandando. Domingo Benítez, informático, ante la escasez de estos microchips, ¿cómo puede verse afectada nuestra vida cotidiana sin la presencia de esos dispositivos? Pues se pueden ver afectados de una forma muy importante. Sin estos chips la vida no sería igual. Muchas de las cosas como lavar la ropa no lo vamos a poder hacer. También nos encontramos en los marcapasos, en los implantes auditivos. ¿Les preocupa realmente esta escasez de dispositivos? El problema de la escasez de suministro puede llevar asociado una crisis en la informática, debido a que los nuevos avances no se van a poder poner en marcha tan bien como si tuviéramos los equipos actualizados. Una crisis en la informática que ya es una realidad.
Ante la falta de chips, las grandes tecnológicas tienen dificultades para cubrir la demanda navideña de sus productos más deseados. Otro sector que ha dado un frenazo por culpa de la escasez de microchips es el del automóvil. Muchos compradores tienen que esperar meses para recibir su coche. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos. ¿En qué le puedo ayudar? Pues mire, venía preguntándole por el T-Roc R-Line. Bueno, ahora mismo que no tenemos unidades de esa versión, no le podría decir ahora mismo fechas de llegadas de un T-Roc R-Line. Hemos visto que has venido a preguntar por un vehículo. ¿Por qué coche estás interesado? He venido preguntando por el T-Roc R-Line. Desafortunadamente ahora mismo no tenían stock, pero bueno, el comercial me ha atendido y me ha dicho que hay otras alternativas, otros modelos, que a ver si intento que se ajusten a lo que yo vengo buscando. ¿Y cuáles han sido los motivos que te han dado por los que en estos momentos no hay stock de ese vehículo en el concesionario? Me han comentado que hay escasez de semiconductores y por ese motivo los coches están tardando en venir y no me han dado fecha para cuando podría tener yo ese coche aquí. Visto que va a tardar tanto en llegar el coche, pues intentaré adaptar mis necesidades al coche que busco. Los microchips son fundamentales para que muchos de los instrumentos del vehículo funcionen adecuadamente. Las fábricas de coches han tenido que parar la producción y lo que hace es que los distribuidores no tengamos stock para atender la demanda de vehículos. Los clientes tienen que esperar entre 4 y 6 meses para poder recibir el coche que han solicitado. Que un bajón de las ventas del 40% como estamos sufriendo este año, pues lógicamente puede tener sus consecuencias en el devenir de las empresas. De hecho, el sector a nivel nacional ya se está planteando la posibilidad de plantear el establecimiento de unos ERTE específicos para el sector de la automoción. Para que esto se normalice habrá que esperar al principio del segundo semestre del año 2022. La falta de chips en los coches nuevos aumenta el interés por los vehículos de ocasión. Lo que está ocurriendo es que también se está acabando el stock de VO de los concesionarios, motivado entre otras cosas por los problemas que hay de suministro en vehículos nuevos. Si no hay vehículos nuevos por los que producir vehículos, por ejemplo, para rentacar, pues no hay sustituciones, rotaciones de vehículos de rentacar, por tanto se va produciendo cada vez menos vehículos de ocasión y por tanto va afectando a que paulatinamente, al haber menos stock, pues haya menos ventas, como estamos viendo. El mercado está demandando más vehículos, un 17% más con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues si miramos en septiembre, la subida de precios de vehículos de ocasión en Canarias fue del 6,2%. La escasez de suministros también afecta a otros sectores, como es el caso de la construcción. Óscar Izquierdo, presidente de FPECO. ¿Qué materiales relacionados con el sector son los que más se están encareciendo y cuáles están faltando, tardando más en llegar a Canarias? Tenemos desde el acero ha tenido un incremento muy importante, las mezclas bituminosas, el hierro, la madera. El promedio de incremento del año pasado a este año es un 100,6%. Hablamos de que es un problema global, pero en Canarias, por ser una región ultraperiférica, se acentúa aún más el inconveniente del desabastecimiento. Sin duda, el verdadero reto que tenemos en Canarias es la conectividad marítima. Se está poniendo en peligro el comienzo de obras, hay ya materiales que no se consiguen, o sea, hay desabastecimiento de ciertos materiales y materiales que tienen unos precios tan elevados que en este momento es imposible comenzar algún tipo de obras y al final siempre quien termina pagando todas las consecuencias es el trabajador que no tiene trabajo porque la empresa tiene que parar las obras. Ya estamos teniendo problemas de suministro de materiales y vamos a instalar esta, que al final a los clientes les ha gustado también, era la segunda opción, pero básicamente funciona, así que nada, vamos a meterle mano. Pues venga, seguimos hasta ahora. Bueno. Hola, José. Hola, Cristian. Tú eres dueño de una empresa de reformas y ustedes, en su caso particular, han tenido que posponer algunas obras por culpa de la falta de materiales. Pues sí, correcto. Como bien dices, hemos tenido que posponer obras en el tiempo, pero te hablo de incluso 3-4 meses, dependiendo del tamaño de la obra. Y otras, los clientes ya en obras cerradas, tener que hacer incluso cambios de materiales porque no hay suministro suficiente para las propuestas que ya teníamos hechas con los clientes. José, estamos viendo ahora la falta de algunos materiales, por ejemplo, la cerámica, tenemos el hierro, incluso el mortero, falta de materiales y encarecimiento. ¿Por qué se está produciendo? Pues mira, yo creo que todo esto surge por el tema como consecuencia de la pandemia. Vivimos en islas y aquí tiene que venir todo traído por importación y lo que nos está conllevando es subida de costos de materiales, por ejemplo del hierro, está siendo tremendamente exagerado, o sea, en cuestión de 8 meses ha subido más de un 50%. José Carlos Díez, la crisis en la cadena de suministros que estamos asistiendo, ¿tendrá mucho efecto en la economía de Canarias?
Bueno, está teniendo ya un efecto a nivel mundial, por un lado por restricción de movilidad del producto y de la oferta. Si no te llegan los suministros, pues se para el PIB. Y luego, por otro lado, por el lado del consumo y cómo le afecta el coste, la subida de los precios, tanto a los consumidores como a las propias empresas en los márgenes y en las expectativas de inversión y de empleo, ¿no? Y evidentemente, pues para una zona insular como es Canarias, que depende tanto del transporte marítimo, pues el impacto es mucho mayor. ¿Y qué deberíamos aprender de esta crisis de suministro? Yo creo que hay que hacer planes de contingencia y evidentemente yo creo que para España y para Canarias es bueno porque lo que va a haber es un proceso de relocalización de producción industrial. La tecnología puede hacer que muchas producciones que se hacían en Asia se puedan hacer en Europa, en España o en Canarias, y eso es a lo que vamos a ir. Entonces lo que hay que estar ahora es listo para aprovechar las excelentes condiciones que tiene Canarias, principalmente fiscales por la zona CEC y por todos los beneficios fiscales, intentar atraer ese tipo de producciones y que se hagan en la isla, ¿no? Aunque las piezas en la cadena de suministro poco a poco volverán a encajar, esta crisis demuestra que la globalización tiene grandes ventajas, pero también enormes inconvenientes. Por eso, una de las cuestiones que plantea esta crisis es la necesidad de reducir nuestra dependencia del exterior. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Es factible que las economías europeas relocalicen sus fábricas y centros de producción? Como vemos, hasta ahora los países asiáticos han sido la fábrica de suministro de Europa, pero cada vez más voces plantean reindustrializar los países de la Unión. La pregunta ¿es factible? Para abordar este asunto nos acompañan esta noche varias personas. Está con nosotros José Miguel González, que es economista. José Miguel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Ruth Horta, que es representante de FAUCA, de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Ruth, gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también esta noche Alfredo Medina, que es secretario general de ASODISCAN, Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. Alfredo Medina, gracias por estar en Fuera de Plano. Y está con nosotros también Manuel Sánchez, que es economista y presidente de Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de vehículos. Retomo esa pregunta para los miembros de la mesa que planteábamos en el reportaje. ¿Es factible que las economías europeas relocalicen sus fábricas y centros de producción? Manuel, ¿se evitarían así nuevas crisis de suministro? Sí, evidentemente es una cosa factible. La gran pregunta yo no la cambiaría, no diría si es factible que se pueda hacer. Poder se puede, porque montar fábricas es bastante sencillo. La pregunta es si tienen viabilidad en el tiempo, si seríamos capaces de sustentar, porque nunca serían lo mismo los costes laborales, los costes de producción, los costes sociales de una factoría en territorio europeo que las que están en territorio asiático. Entonces la pregunta es, ¿seríamos capaces de sustentar luego en Europa esas fábricas a largo plazo? ¿Qué ocurriría cuando la materia prima, que es propiedad de los asiáticos, no la tuviésemos? ¿Serían viables o realmente estaríamos construyendo cementerios para el futuro? Desde esa perspectiva hay que tener en cuenta que estaríamos deteniendo lo que normalmente está sucediendo, que es la concentración industrial justamente para ganar en economías y que los precios sean cada vez más competitivos, que al fin y a la postre es lo que quiere la demanda. El asunto es convencer a la demanda de poder establecer determinados tipos de precios no tan competitivos como lo son en la actualidad, justamente porque son fruto de esa concentración industrial que se ha dado a lo largo del mundo. Incluso la materia prima es cierto que es del mercado asiático principalmente, pero la materia prima primaria, si se permite la expresión, está en África. Es decir, entonces justamente ese proceso de globalización al final lo que hace es interconectar los mercados y lo que tú tienes que incorporar es estudios desde la perspectiva de ir incrementar valor añadido, donde aparecen los diseños y demás, pero lo que es la fabricación por sí, factibilidad siempre hay, pero la sostenibilidad a lo largo del tiempo yo creo que estaría muy condicionada. Estabas hablando de precios, me gustaría preguntarle a Alfredo Medina si una de las razones por las que China se ha convertido en la fábrica del mundo es precisamente por lo barato que sale producir en ese país. Si la industria volviera a Europa, ¿aumentaría el precio que el consumidor paga por productos como pueden ser la ropa o la tecnología? Claro, perdón, efectivamente, como decía Manuel y José Miguel, es una tentación ahora mismo, ¿no? Pensar en relocalizar la producción en Europa, ¿no? Pero eso es un proceso largo
digamos que para un problema coyuntural. El problema que sufrimos ahora mismo es coyuntural y se va a ir normalizando, ¿no? Efectivamente, se ha localizado mucha producción en China porque tiene un doble componente, es barato de fabricar y hasta ahora barato de transportar, ¿no? Cosa que ahora mismo, pues ese orden normal de las cosas ha saltado por los aires. Algunos fabricantes, ante este colapso del transporte y de la logística, pues han relocalizado pedidos, sobre todo en el textil, han relocalizado pedidos rápidamente en toda la parte del Mediterráneo, norte de África, Turquía, que hay muchas fábricas de textil, de piel, en Marruecos, en Egipto, y han acercado las producciones. Entonces, a lo mejor la solución puede ser un modelo mixto, no 100% en China, no 100% en Europa, sino veremos algunas cosas que se puedan fabricar. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que fabricar todas las mascarillas y los EPIs en China, pues nos dimos cuenta de que había sido un error, ¿no? Y a lo mejor se va a relocalizar parte de la producción y otra parte, y efectivamente, como tú bien preguntas, todo aquello que se acerque a Europa y empiece a ser fabricado con leyes europeas, derechos europeos, derechos laborales y costes laborales europeos, evidentemente va a incrementar. La pregunta es si la conciencia social del consumidor está dispuesto a pagar pagar, digamos, más por un producto que sabe que se ha fabricado así, ¿no? No, yo poco tengo que añadir porque estoy totalmente de acuerdo. En todo caso, bueno, el tema de la industrialización lo comentábamos antes fuera de cámara. Efectivamente, entendemos que puede ser un paso de retroceso y que además es una situación coyuntural, como decía el compañero, con lo cual incluso añadiría eso también el uso del kilómetro cero, que también es importante, aunque a nivel industrial no es tan efectivo, pero bueno, al comercio, que es un poco el área en el que yo me manejo, sí que nos llegaría y sería bastante efectivo en cuanto a hacer frente a la situación actual del mercado, que es compleja para todos. Del comercio vamos a hablar en unos minutos. Lo que está claro es que muchos de los productos más demandados para estas fiestas vienen del exterior y la crisis de suministro y la falta de componentes procedentes de Asia amagan con aguar la fiesta a más de uno. Una situación que ha llevado a bastantes canarios a adelantar sus compras. ¿Habrá o no desabastecimiento? Vamos a retomar este asunto justo a la vuelta de publicidad. No se vaya muy lejos, que son solo unos minutos. 11:25 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Estamos preguntándonos si habrá desabastecimiento o no en estas Navidades, en este mes de diciembre en Canarias por esos problemas que está habiendo con los traslados de las mercancías. Ruth, el 40% de los canarios ha adelantado sus compras esta Navidad, aconsejados por las asociaciones precisamente de consumidores, de comerciantes que animaban a comprar cuanto antes debido a las crisis de suministro. ¿Qué opinas como representante de la Federación de Áreas? ¿Hay stock suficiente como para garantizar que en Canarias habrá abastecimiento? Sí, bueno, hay dos cuestiones que se plantean. Efectivamente, les hemos aconsejado, pero esto es algo que viene sucediendo y yo creo que diría que desde el Black Friday. Esto se remonta a 8 o 9 años antes, que es cuando nosotros damos el pistoletazo de salida a lo que llamamos la gran campaña de Navidad, con lo cual ya los canarios venían trabajando en comprar antes y con tiempo y con tranquilidad. Y respecto al tema del stock, no es algo que nos preocupe realmente, también por dos cuestiones. Una, porque somos región ultraperiférica y eso nos beneficia, estamos acostumbradísimos a pedir con antelación y a tener los stocks muy por encima. Porque al final, ¿qué ocurría? Si después llegaba la campaña de Navidad y tenías que depender de que te llegara el barco desde Cádiz o que te llegara desde el norte de África o te llegara de cualquier otra parte, pues bueno, siempre es preferible adelantarte no solo a la campaña de Navidad, sino también a la de rebajas y tener stock suficiente. Y luego hay otro tema, que es que este año, pues por desgracia nos llovió el Viernes Negro, con lo cual estamos más que abastecidos. El sábado y el domingo fue muy bien, las ventas han ido muy bien, pero bueno, eso nos da una seguridad extra. Lo que sí que puede ocurrir, y es importante que la gente sepa, es que todos los años hay productos estrella que bueno, que no hay, que se acaban porque todo el mundo pues quiere comprar ese ¿Qué productos son los más susceptibles de faltar en Navidad? Efectivamente, pero eso pasa siempre. ¿Pero qué productos son? Pues depende desde el último lanzamiento de consola, de videojuegos, hasta el último smartphone,
el juguete que se pone de tendencia porque participa en una serie de televisión y de pronto explota y sin nadie lo ha previsto y hay una demanda que nadie contaba con ella y todo el mundo pues buscando ese juguete. Pues en fin, eso siempre pasa, ¿no? Yo sí quería decir al hilo de lo que dice Ruth, que estoy completamente de acuerdo. Los problemas en la crisis mundial de suministro se empezaron a notar en el último trimestre del año pasado, aunque hace a lo mejor 2 meses que ha saltado como tema de opinión pública, ¿no? Y de conocimiento general, por así decirlo, pero ya llevamos un año sufriendo un pequeño crujido en las cadenas de suministro, ¿no? de China a Europa, ¿no? Entonces, sí va a pasar que hay empresas que han tomado medidas hace muchos meses, han reforzado los surtidos, han hecho pedidos adicionales y se han preparado bien, de manera que puede darse el caso de que haya productos que escaseen en algún tipo de empresas y que no escaseen en otras, ¿no? Y eso el consumidor lo va a notar, a diferencia de otras campañas donde a lo mejor algunos de estos artículos que te he dicho escasea, no hay y no hay. Y no hay en ningún sitio. Y no hay en ningún sitio. En esta ocasión, que siempre las empresas, digamos, que tienen contratos y acuerdos de larga duración con las navieras y con las fábricas en China, pues seguramente están pertrechadas y no van a tener tanto problema. En cambio, los pedidos de última hora, que han tenido que pagar los fletes mucho más caros, han tenido problemas para el transporte. Normalmente un contenedor de China a Canarias tardaba 1 mes, ahora tarda 2. Antes costaba 1.500 euros, ahora cuesta 15.000. Entonces, ese tipo de problemas van a castigar, digamos, a alguna parte del empresariado y no a otra, porque el problema, como digo, lleva ya más de un año manifestándose y con toda dureza. Ya ha saltado ahora. Esta pregunta se la voy a hacer a Manuel, porque el Banco de España calcula, fíjese, que la crisis de suministro va a costarle a nuestro país aproximadamente 13.500 millones de euros y le va a restar al PIB entre 5 y 9 décimas en 2022. El organismo avisa de que el sector del automóvil va a ser el más perjudicado. ¿Crees, Manuel, que esta crisis va para largo? ¿Qué impacto está teniendo en los concesionarios canarios? Bueno, yo escuchando a Ruth y a Alfredo, lo que siento es cierta envidia, ¿no? De poder demandar, de poder dar servicio a esos clientes que vienen ahora a un concesionario y lamentablemente no les podemos, aunque la fiesta va por barrios, quiero decirlo, hay marcas como el caso de las marcas coreanas que sí están teniendo un poco más de producto y ahí están liderando el ranking de mercados por eso. Pero sí, ciertamente esto es un impacto que nosotros estamos calculando que podemos hablar en un escenario fantástico de 9 meses y en un escenario más negativo de 18. Pero imagínense que el Producto Interior Bruto de España, el automóvil, entre fabricantes, hay que recordar que España es el segundo fabricante de Europa, el 7º del mundo, el primero de Europa en componentes. Tenemos una red de casi 2.200 concesionarios en toda la red española. Tenemos más de 1 millón de empleos. Entonces, con todos esos datos, imagínense lo que supone el impacto de que la producción no pueda llegar al cliente. Porque el milagro que se produce cada vez que un señor sale con un coche matriculado a un concesionario, no solo pone en marcha esa actividad comercial o esa actividad económica, pone en marcha muchísimas otras actividades, desde las grúas, la gasolinera, los talleres, los recambios, la logística. ¿Sabes? Somos una cadena de valor enorme que, claro, al no poder dar ese servicio, ese impacto que habla el Banco de España está más que justificado, pero está justificado por lo que le estoy diciendo, porque hay marcas que sí van a poder, pero estamos hablando de que el mercado español en unas cifras normales están entre 1,3 y 1,5 millones de coches en el año en el mercado nacional y la estimación ahora mismo, el modelo predictivo con el que hemos ido trabajando ya no es válido, porque yo puedo prever lo que se debería vender, pero no sé lo que se va a poder fabricar. Y la crisis de semiconductores, la crisis del transporte, todo eso se está sumando y nos está afectando de una manera muy importante. Cambiamos del sector del automóvil a la cesta de la compra. José Miguel, la OCU confirma que la cesta de la compra es más cara ahora mismo que hace 6 meses y prevé unas fiestas navideñas más costosas de lo habitual. Parece que la crisis de suministro y el alza de los precios van a acabar repercutiendo sí o sí en el consumidor. Yo creo que la inflación, el tema de la inflación era la principal consecuencia de la parálisis que experimentó la economía en 2020 con la crisis del COVID, por una sencilla razón, es decir, se detuvieron los mercados, se prohibieron los intercambios prácticamente, o intercambios eran muy desesperantes el poderlos llevar a cabo, y una vez reactivadas las transacciones había incrementos de la demanda.
El incremento de la demanda no fue correspondido porque es imposible poder hacerlo, porque las empresas, lo hemos dicho más de una vez, no son lavadoras que le vuelves a apretar el botón y vuelven a funcionar en tiempo real, tiene ese retardo. Y entonces el retardo existente entre el incremento de la demanda y la respuesta de la oferta, que es subida de precios. Por lo tanto, era el principal riesgo que se planteaba. ¿La inflación es un riesgo? Es el principal riesgo ahora mismo, simplemente porque pudiera amenazar que los bancos centrales eliminaran la laxitud que se tienen con los tipos de interés y pudiera suceder que a finales de 2022 ya algún tipo de interés en algún banco central mundial podría empezar a incrementar. Aquellas economías altamente endeudadas lo pasarán peor. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede pasar si no se suben los tipos de interés? Que la inflación se traslada a salarios para mantener poder adquisitivo. Y ahí sí que se encontraría en una peligrosa espiral inflacionista, en donde, ya hablando de términos más cruentos y menos esperados, que es la denominada estanflación, es decir, poder estancar en algo la economía, no avanzar a los niveles que se pudiera establecer, pero ya en un contexto de altos precios. Está hablando José Miguel González de inflación. Ruth, la Confederación Española de Comercio cree que para la mayoría de los comercios es muy complicado aplicar descuentos en un contexto como el que está describiendo, de inflación elevada y sobrecostes por la subida del precio de la luz y por la subida también de los combustibles. Es cierto, bueno, es que está prohibitivo para todo el mundo. Yo tengo empresas en el centro y en el sur de Tenerife que están pagando el triple. O sea, estamos hablando de 1.000 y pico euros por un mes de luz. Es exagerado, ¿no? Pero dicho esto, también tengo que poner en valor que la pequeña y mediana empresa, y me consta porque lo estoy diciendo porque lo he caminado, he paseado por las zonas comerciales, están haciendo un esfuerzo sobrehumano por no subir precios. Es verdad que a lo mejor a la hora de hacer el descuento es que no hay margen para hacer el descuento, no es que no quieran, pero creo que estamos siendo muy, muy competitivos porque al final se están manteniendo en esas 13 de decir, bueno, vamos a intentarlo hasta enero a ver si la situación mejora y podemos mantener la economía, porque esto es un quid pro quo. Al final, durante lo peor de la crisis, tiramos del comercio y tiramos de los usuarios locales, cuando nosotros somos principalmente turísticos, y tenemos que devolverles el favor de alguna manera. Entonces, lo que ha intentado la pequeña y mediana empresa es no mover los precios y mantenerse. Pero no es sencillo, la verdad que es mejor que lo están explicando los compañeros en la mesa de debate, no se puede explicar la situación actual. Bueno, vamos a seguir hablando de consumo, pero nos vamos a centrar ahora mismo en la isla de La Palma, porque allí no solo preocupa la crisis de suministro o el alza de los precios, sino que el volcán amenaza con empañar la campaña navideña a los comerciantes de las zonas afectadas. Es así, ¿verdad, Nacho Feliciano? Así es, Miguel Ángel, porque los comerciantes de los municipios más afectados por la erupción van a tener que afrontar un doble reto en esta atípica campaña navideña. Por un lado, como comentabas, todo lo relacionado con las cuestiones económicas y por otro, lo anímico de una población, especialmente la del Paso, la de los Llanos, que llevan ya más de 2 meses sufriendo las consecuencias de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Para hablar sobre ello, estamos esta noche con Bernadette Concepción. Ella es gerente de la Asociación de Comerciantes El Paso Crece. Bernadette, muy buenas noches. ¿Con qué perspectivas, con qué ánimos, con qué ideas se afronta una campaña, como decíamos, tan extraña como la de este año? Hola, buenas noches. Pues la verdad que la perspectiva que tenemos va a ser un poco complicadilla, pero estamos poniendo todo de nuestra parte para que podamos sacar adelante esta situación. Como ven, está el volcán, pero antes del volcán aquí hubo un fuego. Hemos venido remontando también una pandemia y ha sido un encadenamiento de cosas que nos está llevando pues a seguir en la lucha, pero seguiremos en la lucha. Estamos con optimismo dentro de lo que cabe, porque tenemos que seguir. El volcán tiene que parar algún día. Lo que está claro es que diciembre es una época siempre de las más álgidas, de las más importantes para un sector como el comercio y del que depende buena parte de la facturación del año, lo cual complica un poco más con esta situación, esa situación de muchos negocios del municipio del Paso. Claro, es que esta es la campaña más importante, digamos, de todo el sector empresarial, de todo lo que estamos esperando durante un año, porque es donde más habría que haber un extra consumo y ya te digo, no es posible por la situación, porque el consumo ahora mismo se ve debilitado, hay muchos empresarios que incluso han perdido todo y aún así siguen de voluntarios, siguen queriendo remar a contracorriente, como digamos, porque nada se ha parado, para ellos todo tienen que seguir pagando, su autónomo, sus cuotas, seguir, entonces es muy complicado.
En lo que respecta a la parte anímica, también se está trabajando desde la asociación por darle una vuelta de tuerca, una interpretación diferente a esta Navidad y influir un poco más, infundir un poco de ánimo, de espíritu en estas circunstancias. Sí, la verdad que en eso estamos bastante implicados. También tenemos un ayuntamiento como el del Paso con su alcalde, con el grupo de gobierno, que la verdad que están en todo momento, desde que empezó la erupción, han contactado con nosotros para seguir, para darnos iniciativas, para saber que están ahí, que están pendientes del municipio, de sus empresarios, de todos en general. Entonces estamos muy satisfechos y desde la asociación queremos eso, dar ese impulso. También Fede Palma, que estamos todos juntos en la lucha, como digo yo, también estamos todos implicados y estamos programando, digamos, una serie de actos para hacer una campaña un poco atípica, pero que no pierda tampoco la ilusión. Los menores, al fin y al cabo, están pasándolo muy mal y llevan pasando mucho desgaste ya con toda esta pandemia, con todo lo que ha habido de aquí para detrás, y no es justo tampoco que se queden sin Navidad, por lo menos un poquito de ilusión. Un poquito de ilusión y de luz, que lo que confiamos que se vaya recuperando a lo largo de estos meses. Grandes, muchísimas gracias. Nada, a ustedes, gracias. Esta es la situación, una campaña navideña completamente atípica, pero con ese tipo de iniciativas y con el espíritu sobre todo que sigue mostrando tanto comerciantes como los habitantes de los municipios del Paso y de los Llanos. Se intentará reactivar y sobre todo que el volcán no apague la ilusión de esta semana. Claro, gracias Nacho por esa información. Los comerciantes locales calculan hasta un 70% de pérdida de clientes en algunos negocios de la zona debido a ese golpe que el volcán ha supuesto para el turismo. Los comerciantes piden ayudas directas para, traslado la pregunta a los 4 miembros de la mesa, para tratar de paliar, Alfredo, las pérdidas. Sí, sin duda, sin ayudas no va a ser posible, ¿no? Y bueno, en la zona directamente afectada por la erupción, ya parece un milagro que puedan salvar un 30% de la actividad, ¿no? Otra cosa es en Santa Cruz y de La Palma, ¿no? Y las zonas no tan directamente afectadas, ¿no? Pero bueno, la ayuda y la solidaridad tiene que llegar y llegar pronto, además, ¿no? Que se están quejando, creo que con razón, de que esas ayudas se anuncian pero con rapidez, pero llegan con lentitud, ¿no? Y entonces ojalá tengan pronto esas ayudas que necesitan y que todos los canarios queremos que le lleguen pronto a La Palma, ¿no? Para, por lo menos, ya que no se puede hacer otra cosa, sí paliar el daño y la afectación de miles de personas, de negocios, de actividad de todo tipo, ¿no? Creo que el tejido empresarial de La Palma y más concretamente de esa zona, que haya salvado el 30%, como dice la noticia, es algo sorprendente. A mí lo comentábamos fuera de cámara, es sorprendente, y creo que ahora más que nunca ese plan de ayuda tiene que ir ordenado, pero más que ordenado también tiene que ir muy rápido, muy veloz, porque el tejido empresarial se está destruyendo a una velocidad terrible y los datos nos indican que las ayudas no están llegando a esa velocidad. El Cabildo quiere promocionar las ventas e intentar dinamizar la actividad comercial fomentando el consumo local. Apostar por el consumo de cercanía es en momentos como este más importante que nunca. Que nunca. La entiendo totalmente a la compañera, porque yo soy gerente de una zona comercial también. No me puedo ni imaginar por lo que están pasando, pero es cierto que la dinamización comercial es efectiva. Nosotros en Santa Cruz hicimos los bonos consumo y le supuso un chute de energía extra al comercio que le ha mantenido activo, le ha permitido reactivarse, y de hecho ya está en marcha una segunda edición. Yo optaría por algún tipo de dinamización de ese carácter, porque es muy efectiva y porque lo que va a hacer es que el comercio local se sustente de los locales de la zona, porque al final, tal y como está la situación, poco va a poder llegar de gente de fuera. Luego sí, pero ahora en este momento, que es cuando lo están pasando mal, es cuando realmente la administración tiene que hacer una cuña de apoyo. Aquí la variable de tiempo es esencial, es decir, no es lo mismo solucionar un problema a un mes vista que a 6 meses, porque probablemente el tejido productivo no te aguante tanto tiempo. Y lo que tienes que hacer es fijar la compensación al territorio, y la única forma de fijar la compensación al territorio es dar las ayudas directas, ya no solo a la empresa, sino también a los consumidores que están demandando servicios y bienes de esas empresas. Bueno, pues tenemos ya la opinión de cómo se puede ayudar al comercio en La Palma. Nosotros vamos con más asuntos, vamos a hacer una pausa publicitaria, pero les anuncio que cada vez es más fácil apoyar al comercio local comprando a través de Internet. Aprovechar la comodidad de hacer compras desde el sofá de casa es una opción que gana seguidores entre los consumidores canarios. Sin embargo, algunos estudios alertan de que hay que evitar el consumo compulsivo, porque las compras online pueden provocar una adicción similar a la de las apuestas deportivas. ¿Cómo podemos saber si nos estamos volviendo
adictos a estas compras. Lo vamos a abordar en tan solo un minuto. Ya estamos de vuelta y, como le decíamos, cada vez más personas prefieren adquirir sus productos favoritos a golpe de un clic, una tendencia que repunta en diciembre, el mes de las compras por excelencia. Pero los expertos alertan de que esta práctica puede llegar a enganchar. Para darnos algunas pautas, está con nosotros, ahora vamos a hablar con Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Rubén, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Rubén, ¿por qué las compras online pueden generar adicción? Bueno, porque igual que una compra presencial en una tienda de toda la vida puede generar adicción, puede generar el que tengamos un deseo de comprar por comprar, de comprar de forma compulsiva, de tirar continuamente de la tarjeta, incluso de las compras a crédito, que nos dan a veces una sensación de dinero infinito, y más aún el hecho de comprar a plazos con facilidades, cuando nos dicen en los comercios que no vamos a pagar ningún tipo de interés por pagar de forma aplazada, eso ya de por sí fomenta la compra compulsiva. En Internet todavía es más fácil, es más cómodo, es más inmediato, porque no tenemos que hacer el esfuerzo, entre comillas, de vestirnos, salir a la calle, ir a una o a varias tiendas, sino que a golpe de clic podemos ir diciendo comprar, comprar, comprar en cualquier plataforma donde incluso por defecto ya estamos logueados, es decir, donde ya tienen nuestros datos. No hace falta que cada vez que hagamos la compra demos toda nuestra información personal, número de tarjeta, etcétera, sino que, bueno, plataformas, qué sé yo, como Amazon, por ejemplo, ¿no? O AliExpress, basta decir que nos gusta un producto y lo queremos comprar, pulsar un par de veces y ya nos dicen que nos lo han cobrado, porque está configurado por defecto ese protocolo. Así que, evidentemente, fomenta el que gente poco reflexiva compre más, compre por impulso. Además, Rubén, se calcula que más de un 15% de los cibercompradores españoles lo hace precisamente, como decías, de forma compulsiva. ¿Qué claves debemos tener en cuenta para no llegar a ese extremo? Bueno, esto es un tema de autocontrol, ¿eh? Como los que a veces nos pasamos con, no sé, con los dulces, con el azúcar, y tenemos que medir un poco. La gente que sale de fiesta y a veces se pasa con el alcohol y no es capaz de controlar, bueno, pues con las compras es algo parecido, sobre todo teniendo en cuenta que si bien hay quien no tiene capacidad económica, no tiene tarjeta de crédito y, por tanto, una vez que se le acaba el saldo de la tarjeta de débito, se acabó. Hay quien sí hace compras a crédito y eso provoca mucha más facilidad de endeudarse. En cualquier caso, el que no tiene crédito, el que compra con tarjeta de débito y se queda sin dinero, ya se ha metido en el problema por realizar a lo mejor más compras de las que debería, de las que resultaban prudentes. Pero ya digo que es una pura cuestión de autocontrol. Habrá quizás quienes tengan el protocolo de no estar en el portátil y en el móvil logueado, es decir, con su usuario activo en plataformas de venta de productos, como esas dos de las que he puesto ejemplos, porque son las más populares. Puede ser una vía, pero desde luego yo creo que lo fundamental es ser muy reflexivos con las compras, hacer siempre evaluaciones de cómo vamos a lo largo del mes en cuanto al saldo que nos queda, sobre todo si tenemos alguna previsión de ahorro o como mínimo de llegar hasta fin de mes. Rubén, la siguiente pregunta te pido un poquito más de brevedad, pero el comercio online volverá a ser uno de los grandes protagonistas de esta Navidad y muchas páginas web vienen cargadas de ofertas. Sin embargo, muchos usuarios denuncian que pese a los descuentos, algunos productos son más caros ahora que hace unas semanas. ¿Ustedes han detectado ese aumento, Rubén? Bueno, de hecho, el 86% de los consumidores a los que hemos sondeado este año nos dicen que creen que en esa modalidad de venta especial que es el Black Friday, creen que la gran mayoría de los comercios falsean los descuentos, que se los inventan. Más allá, Rubén, para finalizar, de ver que la web compramos tenga un certificado de seguridad y de hacer las compras con una tarjeta secundaria, ¿qué más consejos podemos dar para realizar compras seguras finalmente? Bueno, ahí sobre todo tener en cuenta que se trata de comprar, si es compra segura y no compra no compulsiva, se trata de comprar en comercios, primero, que nos den cierta confianza en el sentido de que sean ya mínimamente conocidos, que estemos habituados a comprar en ellos o que la gente nos hable de ellos como una vía segura de compras, que nos envían los productos, etcétera. Hay multitud de portales sobradamente conocidos. Hay que tener en cuenta que si compramos algo y no nos llega y nos damos cuenta de que ha sido un fraude, es decir, que de forma premeditada no lo querían mandar, habría que denunciar directamente en la policía, notificar al banco que queremos retroceder el cargo, etcétera.
y bueno, serían unas vías elementales para actuar en ese sentido. Muy bien, Rubén Sánchez, muchas gracias por atendernos. Gracias, buenas noches. A vosotros, un abrazo. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, hay algunos consejos tanto para hacer compras seguras como para evitar pues actitudes y comportamientos como adicciones. Sí, hablaba Rubén de las adicciones a través de Internet, de las adicciones también en los locales donde se va a comprar de manera presencial. La adicción a las compras parece que se ha convertido en un problema donde, bueno, a veces donde proliferan las ofertas, los precios bajos. Sin embargo, las asociaciones de consumidores lo que están denunciando es que a veces se inflan los precios antes de la Navidad para después ofrecer unos descuentos que no son tales. Bueno, es que el tema de las ventas online es bastante complejo. Las asociaciones empresariales, sobre todo las que defendemos el modelo de área urbana abierta, bueno, pues optamos por un modelo mixto, no lo descartamos porque sería negar la mayor y salirnos del siglo XXI en el que nos encontramos. Pero también es evidente que cuando tienes un problema porque te pruebas una camisa y salta un botón o la cremallera se atora o compras un juguete y luego viene otro, si hay una tienda detrás es más sencillo ir a dar una queja, es más sencillo que te lo solventen, ¿no? Dicho esto, luego pues evidentemente están todos esos inconvenientes. Ahora, el tema de los precios, yo lo dije antes y lo sigo manteniendo. Creo que es más una percepción y a lo mejor sí que es cierto, y esto lo digo como usuaria, que la cesta de la compra, por ejemplo, sí que se ha disparado muchísimo y nos hace tener ese tipo de percepción a vista de pájaro de que todo se... Pero yo no creo que sea así, de verdad. Alfredo, ¿se inflan los precios antes de las Navidades? Coincido contigo, puede ser una percepción, puede ser, no digo que no haya una práctica irregular por parte de algún establecimiento o de algún, pero no es una tendencia, al contrario, sería una práctica de muy corto recorrido, porque hoy la gente tan sencillo como que puede mirar con un simple pantallazo y comparar el precio que tenía un determinado artículo en diferentes semanas, la previa y la del Black Friday. Yo creo que es más, quizás este año es posible que por esa posible escasez de stock, es verdad que el Black Friday a lo mejor en algunos comercios y en algún tipo de artículos ha tenido menos descuentos que otros años que sí era, digamos, no decir nada del 2020, que era el año donde todo el comercio se agarró al Black Friday después del año tan duro que veníamos, ¿no? Pero el 2019, 2018, como arranque de la campaña de Navidad, se reservaba, digamos, los mejores fuegos artificiales para el arranque, ¿no? Para el Black Friday, y venía cargadísimo de descuentos. Es verdad que este año a lo mejor ha habido menos percepción de descuento y quizás esa es un poco la impresión que puede haber quedado, ¿no? Pero no es una práctica. Le pregunta a Manuel y a José Miguel, según las previsiones de Google España, en los próximos 2 años las ventas online van a representar el 20% del total, pero es verdad que Canarias sigue siendo una de las comunidades que menos apuesta por digitalizar sus comercios. Más que por no apostar a digitalizar sus comercios, porque después de la compra de un bien hay una logística de transporte. Y Canarias tiene 2.000 kilómetros de diferencia que lo tiene una persona de Guadalajara respecto a la central de centros de distribución muy conocidos que están en Madrid. Claro, desde esa perspectiva, pues también genera determinados tipos de inconvenientes. Y al final yo creo que el comercio electrónico no hay que verlo como un competidor natural, pero también como un complemento. Es decir, yo recuerdo también al principio, con el dinero de plástico, con las tarjetas de crédito, que se planteaba también ese pérdida de control de sus propios ahorros, que como parecía que el dinero no era nuestro, lo podíamos gastar a expuertas. Bueno, pues en este caso es prácticamente lo mismo. Y en el caso de Canarias eso pasa en todas las circunscripciones insulares, sobre todo con una conectividad más deficiente, como podría ser Baleares, en donde, bueno, pues esa distancia también genera la compra de servicios. Sí es verdad que está más o menos en porcentajes similares al resto de España, pero la compra de bienes corporales sí es verdad que está algo más alejada. 30 segundos tienes, Manolo. Voy a añadir solo una cosa sobre lo que acaba de decir José Miguel. Además de la logística, hay un tema fiscal que nos hace diferentes también. Claro. Y esa parte fiscal es muy importante. Pero el cambio que viene en el retail, en el día a día, es imparable. Y ese 20% se me antoja hasta poco en según qué zonas de Europa y España. Sí. Bueno, pues antes de despedir el programa nos queremos volver a la isla de La Palma con nuestro compañero Nacho Feliciano para saber cómo está evolucionando la erupción. Nacho, a esta hora de la noche, son las 12, faltan 7 minutos para las 12 de la noche, ¿cómo evoluciona la erupción?
Pues evoluciona. La principal novedad que tenemos hasta ahora, Miguel Ángel, la tenemos a mi espalda y es la disminución de la actividad estromboliana de ese cono secundario del volcán que ha venido alimentándose durante los últimos días. Durante toda la noche ha estado manteniendo picos de actividad, disminución, apagándose en algunos momentos y reactivándose durante toda la jornada de hoy. La segunda novedad tiene que ver con la sismicidad, que como nos comentaba Eduardo Suárez también en la primera conexión que realizábamos, se ha mantenido más tranquila durante el día de hoy, pero durante esta noche también en esta propia iglesia de Tajuya podíamos sentir un movimiento de 4.2 que tenía lugar con epicentro en el municipio de Mazo a 11 kilómetros de profundidad, pero que se ha sentido prácticamente en toda la isla, por lo que continúa todavía esos movimientos. Y la tercera, se vuelve a notar el fortísimo viento que sigue soplando durante toda la jornada en dirección hacia la costa, lo que permite que el aire siga siendo respirable en los llanos y en el paso, pero que está afectando a la zona de exclusión, lo que obligó a que la jornada de hoy tuvieran que ser evacuados algunos de los investigadores que estaban trabajando en esas zonas que ya han sido excluidas. La actividad continúa de manera intermitente, también la sismicidad, y todo hace indicar que está lejos de llegar al final y tenemos que seguir conviviendo, aprendiendo, monitorizando y siguiendo de manera muy atenta la evolución de este volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Nacho Feliciano, muchísimas gracias por esa información de última hora de esta noche, de este día 75 de erupción. A mí me queda darle las gracias a los 4 miembros de la mesa, Rudo Horta, representante de FAUCA, de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Gracias por habernos acompañado. José Miguel González, economista, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Manuel Sánchez, también economista y presidente de Faconauto, y Alfredo Medina, secretario general de Asodiscan, que me decías antes. Quiero decir una cosa en 20 segundos. En 20 segundos, importante también, nada de lo que hemos hablado esta noche tiene tanta importancia como pueda tenerla la huelga de transporte convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre, que hoy han amenazado con hacerla indefinida. Eso puede causar un efecto y un daño muy superior a todo lo que hemos hablado esta noche. Es un tema que tire por tierra todo lo que hemos hablado. Bueno, vamos a ver si hay un acuerdo. Los días que está convocada la huelga 20, 21 y 22, pero hoy ha habido reunión con el Ministerio y parece que no ha ido bien la cosa y amenaza la patronal con que sea indefinida. Importante el dato que da Alfredo Medina, secretario general de Asodiscan. Gracias de verdad a los 4 por habernos ilustrado, por habernos hecho ver a lo que nos enfrentamos en este mes de diciembre. Así que iremos monitoreando sobre todo también ese anuncio de esa huelga. A ustedes, gracias un jueves más por haber estado al otro lado de la pantalla. Gracias por su compañía. Saben que la información sigue en Televisión Canaria. Van a tener toda la noche la imagen del volcán y a las 8 menos cuarto llegan nuestros compañeros del Buenos Días Canarias. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.